Amados hermanos, siervos de Dios, muy buenos días. Reiniciamos nuestro curso Siervos para su Gloria. Les pido por favor que juntos oremos para disponer este tiempo en manos de Dios. Bendito Padre Celestial, bendito Dios Altísimo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos gracias, Señor, que nos permite estar en este tiempo. Te pedimos que abras nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento, que fortalezcas este grupo de servicio, Señor, de tu iglesia, plenitud de vida en Cristo. Que tú crees en nosotros un corazón de siervos, que con todo nuestro ser y en todo momento y en todo lugar te honremos y glorifiquemos tu nombre. Bendice este tiempo, Señor, este estudio de tu palabra y de esta enseñanza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos encontramos en el capítulo 9 del libro Siervos para su Gloria. Este capítulo se llama Sé un siervo espiritual. Iniciemos. Qué importante es el estado de nuestra vida espiritual. Para lograr estar en el medio ambiente correcto,
donde Dios se esté manifestando, trayendo a mi vida la transformación que nos lleva a la estabilidad, donde el potencial divino desarrolla un carácter piadoso que continúa buscando cumplir el propósito para el que fue creado. Esa es la base donde un hombre emprende esa realidad espiritual, el ser un siervo de Cristo, un siervo espiritual, que administre fielmente los misterios de Dios. Veamos lo que es ser un líder y lo que no es, según John MacArthur. Cito: un líder no es alguien que se consume de su propio éxito y de su propio interés. Un verdadero líder es alguien que les demuestra a los demás que lo que ocupa su corazón es dar lo mejor para ellos. Un verdadero líder se esforzará para hacer que los que están a su alrededor tengan éxito. Su pasión es ayudar a que las personas que están bajo su liderazgo florezcan. Es por esa razón que el verdadero líder debe tener un corazón de siervo. Fin de la cita. La tarea que se nos ha encomendado es: sé un siervo espiritual. Iniciemos con la lectura de Lucas 6, verso 40. Un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. La sociedad actual vive una grave crisis de liderazgo, tanto de la perspectiva secular como de la perspectiva cristiana. ¿A qué se refiere el autor con ser un siervo espiritual si no es al liderazgo espiritual? Líder espiritual dista mucho del líder natural que vemos frecuentemente en la sociedad. El liderazgo espiritual tiene que ver con un llamado y un equipamiento que Dios hace a la persona para llevar a cabo una labor específica relacionada con la expansión del reino de los cielos aquí en la tierra. El líder natural busca expandir su propio reino y está centrado en el hombre. El líder espiritual está centrado en Dios y procura exaltar al dador de los dones, talentos y oportunidades, es decir, a Dios. Iniciamos con el punto número 1 de nuestro estudio: la crisis de liderazgo. No hay una sola área de la sociedad que no haya sido afectada por esta crisis de liderazgo. La crisis de liderazgo está acompañada de una crisis de valores. La crisis de valores, a su vez, ha generado una crisis de carácter, principalmente y lo más importante, de carácter cristiano dentro de la iglesia. La crisis en medio de la cual estamos se debe en gran manera a un vacío dejado por la falta de liderazgo de muchos hombres. Veamos brevemente algunas estadísticas. En los Estados Unidos, los niños sin padres tienen un riesgo dramáticamente mayor de abuso de drogas y alcohol, enfermedades mentales, suicidio, desempeño educacional deficiente, embarazo durante la adolescencia y criminalidad. El 85% de todos los niños que presentan trastornos del comportamiento provienen de hogares sin padres. En la iglesia también hay una crisis de liderazgo. Una de las razones es que los líderes deben ser formados, y esto no ha sucedido. Nadie nace con un libro de instrucciones debajo del brazo para aprender a liderar. Por otro lado, muchas veces se supone que la posición asignada a una persona viene con el entendimiento de esta posición, pero nunca ha sido de esta manera, y sobre todo cuando de liderazgo se trata.
ha habido poco entrenamiento, tanto en la iglesia como en la sociedad secular, sobre lo que un líder debe ser. La crisis de liderazgo es profunda, porque la ausencia de valores de la sociedad ha causado una crisis de carácter en nuestros días. La ausencia de valores ha generado una ausencia de carácter en el individuo. Decía alguien, y esto es algo muy importante que los líderes necesitan: emprender la formación de su carácter de manera intencional. El éxito es una amenaza para el carácter de las personas si no se ha desarrollado el carácter conjuntamente. Cristo no comenzó a formar su iglesia antes de que los discípulos hubieran sido adecuadamente formados. El asunto es que si no hay tiempo para formar discípulos, no se está pasando liderazgo de una generación a la próxima. Eso no puede ser el modelo de Jesús, quien dedicó tiempo para formar a sus discípulos. El desarrollo cultural y académico no es el único factor importante, sino también la madurez espiritual y el desarrollo del individuo como líder, siervo. Si pensamos en la iglesia local, podremos decir que su liderazgo constituye la base de la organización, por lo cual es imprescindible que este liderazgo se haya formado antes de que se inicie la iglesia o en las etapas tempranas de esta. Si hay algo que se requiere para ser líder, en el mejor sentido de la palabra, es poseer un propósito que sea mayor que su persona, y ese propósito lo da Dios. De este modo, cuando pensamos en liderazgo, tiene que haber un propósito que sea mayor que el líder y que pueda continuar cuando el líder muera. Continuamos con el punto número 2, la importancia del liderazgo espiritual. La iglesia se debe desarrollar sobre la premisa de un maestro que forma discípulos, que a su vez forman a otros discípulos, hasta que el Señor regrese. Pablo instruyó a Timoteo para que siguiera este patrón con las siguientes palabras: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Veamos aquí el modelo del discipulado. La calidad del discípulo dependerá de las enseñanzas que se comparten de la palabra de Dios. El parecido del maestro con la enseñanza que entrega implica la congruencia de su manera de vivir. Y también de la cantidad de tiempo que el maestro y el discípulo pasen juntos. Si ese maestro no se preocupa por vivir conforme a la palabra y por formar bien a sus seguidores, duplicará exactamente las mismas deficiencias en sus discípulos. La responsabilidad del líder espiritual es monumental, como vemos en estas palabras de Pablo a los Corintios. Sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Primera de Corintios 11:1. La congregación llegará hasta donde llegue el liderazgo en su desarrollo espiritual y moral. Los hijos llegarán hasta donde el líder llegue. Nuestro matrimonio no superará nuestro desarrollo espiritual. Hasta donde tú llegues, hasta allí llegará la organización, la familia o el liderazgo que tienes en la iglesia. Para concluir con este punto, podríamos decir:
el crecimiento y la salud de la iglesia están relacionadas con el crecimiento y la salud del liderazgo de la iglesia. Por lo tanto, el mayor reto del líder espiritual, en nuestra opinión, es su crecimiento continuo. Cuando el liderazgo se estanca, se estancó la familia, la iglesia o la institución. No deberíamos exigirle a los demás lo que no podemos modelar en nuestra propia vida. Primero, porque el otro inmediatamente observará la dicotomía que existen entre lo que enseñamos y lo que vivimos. Al liderar al pueblo de Dios, debemos recordar que ese mismo Dios quiere hacer algo a través de nosotros. Por eso nos ha elegido, pero al mismo tiempo quiere hacer algo en nosotros. Dios nos está formando continuamente en la medida que tratamos de formar a otros. No somos un producto acabado y estamos muy lejos de serlo. El mismo apóstol Pablo entendió este principio perfectamente bien cuando escribió: no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Filipenses 3:12. Por tanto, parte de lo que Dios hará es continuar formándonos a través de los retos y los desafíos que traerá a nuestra persona o a nuestra posición, por medio de las crisis que tengamos que enfrentar. Sigamos con el punto número 3. Definición del liderazgo. El liderazgo espiritual y el secular responden a dos patrones de pensamiento por completo diferentes y a dos sistemas de valores totalmente distintos, y son el fruto de dos cosmovisiones de liderazgo totalmente opuestas. Veamos dos definiciones de liderazgo espiritual. Número 1. Es influenciar a un grupo de personas hacia los propósitos de Dios para ellos. Número 2. Es mover a la gente de donde están a donde Dios quiere que estén. Un verdadero líder espiritual moverá a la gente conforme a los planes y propósitos de Dios, lo cual requerirá que dependa de manera continua del Espíritu de Dios y que sepa dónde se encuentra la gente en el sentido espiritual. Luego, ese líder tendrá que saber hacia dónde Dios quiere que mueva a las personas que lidera. Se trate de sus hijos, de sus discípulos o de las personas que trabajan para Él. Eso nos recuerda que el líder espiritual no es autónomo, es un hombre bajo autoridad. Tiene que rendir cuentas a Dios de lo que está haciendo con el pueblo que Cristo compró a precio de sangre. Para conocer dónde se encuentra la gente en su caminar con Dios, es necesario pasar tiempo con ese pueblo hasta que el líder huela a oveja, en el caso de una iglesia, o hasta que sus seguidores hayan desarrollado la pasión de seguir a Cristo. El pueblo con sus individuos no siempre quieren moverse de donde están hacia donde Dios quiere que estén, como vimos que ocurrió con el pueblo de Israel en el desierto. Pero si Dios lo ha llamado a liderar, ese hombre contará con su aprobación y su favor reposando sobre él y convencerá a la gente de la necesidad de moverse en la dirección de Dios.
El líder necesita tener una idea clara de la visión, es decir, hacia dónde va. Si no sabes a dónde vas, no podrás persuadir a otros para que te sigan. Veamos una definición breve de liderazgo. Liderazgo es la habilidad de estimular a otros a seguir nuestro ejemplo. Hay que estar muy seguros del propio testimonio para atreverse a escribir algo semejante. Pensar en esa definición nos ayuda porque nos recuerda que nuestro caminar debe ser un ejemplo que otros puedan imitar. Eso nos llama a la reflexión y a la introspección. Ahora veamos una definición larga de liderazgo. Liderazgo es la habilidad que tiene una persona que ha sido escogido y preparada por Dios para estimular a otros a que imiten su ejemplo, hasta llegar incluso a pagar el precio que sea necesario para alcanzar la meta que Dios haya trazado. En esta definición podemos ver que un líder espiritual debe ser alguien escogido por Dios para llevar a cabo sus propósitos. Y Dios no solo lo escoge, sino que también lo prepara para estimular a otros a que imiten su ejemplo. Otra de las cosas que necesitamos lograr es convencernos de que en el liderazgo hay un precio que pagar. Sabemos que el estándar de Dios es la perfección y nadie llegará allí en este lado de la gloria. La responsabilidad del líder es modelar un estándar que esté por encima del de las ovejas. El líder es alguien que va adelante, que va guiando y va cuidando a las ovejas de sus tropiezos y caídas frente a las tentaciones del mundo. Pero ese líder no puede olvidar nunca que el mundo no es la única piedra de tropiezo de las ovejas, sino que nosotros mismos podemos constituirnos en piedra de tropiezo para las ovejas. Veamos lo que nos dice 2 Corintios 8:21 en la Nueva Traducción Viviente. Tenemos cuidado de ser honorables ante el Señor, pero también queremos que todos los demás vean que somos honorables. Somos testigos de nuestro Dios y por tanto, lo que los hombres opinen de nosotros se relaciona con la opinión que ellos tienen de Cristo y de su causa. Si quieres ser un líder del pueblo de Dios en cualquier área, tendrás una vida de sacrificio por encima de la oveja común y corriente. Pasemos al punto número 4. Resumamos en 4 puntos lo que hemos estado aprendiendo. Número 1. Dios escoge y prepara al líder. Número 2. El líder llama a otros a imitar su ejemplo. 3. Hay un precio que pagar. Y 4. El líder necesita perseguir la meta que Dios haya trazado. Nosotros no tenemos mayores derechos por ser líderes sobre las ovejas. Tenemos mayores responsabilidades. Lo que Dios nos ha dado no es un nombramiento superior, sino el privilegio de poder liderar sirviendo a un pueblo que Él compró a precio de sangre. Y eso es un gran privilegio extraordinario. Ese es el caso de la iglesia. El esposo recibe una esposa como regalo de parte de Dios para liderarla, de la misma manera que Cristo cuida y lidera a su iglesia. El líder recibe esa responsabilidad en la iglesia y deberá cumplirla así como Cristo cuida y lidera a su iglesia.
Un líder espiritual debe de poseer lo siguiente: un carácter santo, una actitud de servicio, un espíritu de sacrificio, un espíritu manso, un amor por Dios, por su palabra y su pueblo, una autoridad sujeta a la palabra, una vida dependiente del Espíritu de Dios y de la oración, un solo propósito, la gloria de Dios, una única medida del éxito, vidas transformadas, un solo modelo, Jesucristo. No olvidemos que solo somos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pablo, el apóstol, fue un líder espiritual que conoció su posición ante Dios. Solo somos canales por donde Dios puede hacer fluir su gracia y su poder. Esta es una gran oportunidad para la Iglesia, las familias y en sí para los hombres y mujeres de Dios de revertir la realidad actual, retomando el camino que Dios ha propuesto. Y así es como podemos llevar a cabo la más grande responsabilidad para la que fuimos creados. Ser siervos espirituales que buscan con todo su ser dar gloria y honra a Dios. Vemos lo que nos dice Mateo 5, del 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Debemos asumir nuestra responsabilidad en el liderazgo, sirviendo a Dios y a los hombres, así mostrar la luz de la gloria de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Dios.